Es un versículo muy conocido, pero muy bonito. En Mateo capítulo 24, versículo 35. Si mira a alguien que no tenga una Biblia que nos acompaña, si gusta acercarse para que pueda leer juntamente con nosotros. En Mateo capítulo 24, versículo 35. Amén. Así dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Vamos a leerlo una vez más. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así le pido a mi pastora que me encomiende en las manos del Señor. Amén, así se pueden sentar. ¿Cuántas veces alguno de nosotros hemos dado una palabra, verdad? Hemos dado una promesa. O también alguien más nos ha dado una palabra, una promesa. Pero pasan los días, pasan los años y a veces esta palabra que dimos queda al olvido, ¿verdad? No se cumple tal vez aquella promesa que un día dijimos, o aquella promesa que un día se nos dijo a nosotros, no se cumple. ¿Por qué? Porque son palabras que a veces se olvidan. Pero algo que podemos ver en este versículo que acabamos de leer es de que la frase "su palabra no pasará" se refiere a la permanencia y la eternidad de la palabra de Dios. Y algo, persona que estás aquí, ya sea por primera vez, es la primera vez que escuchas sobre el Evangelio, sobre esta persona llamada Dios, llamado Jesús, algo que yo quiero que tú entiendas es de que la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no cambia. Eso significa que las enseñanzas y las promesas de Dios son eternas y no se desvanecerán con el tiempo. En otras palabras, aún más claras para poder entender este versículo, es de que Dios es el mismo ayer y hoy y siempre por todos los siglos. Él es el Dios de todos los tiempos. Pero en esta tarde Él no solamente quiere ser reconocido como el Dios de todos los tiempos, sino que Él también quiere ser reconocido como tu Dios de todos los tiempos. En esta tarde Dios está dispuesto a demostrarte que Él siempre ha sido, que Él es y que Él será, y siempre ha permanecido fiel y justo para cada uno de nosotros. Pero es necesario que lo reconozcas como tu Señor y tu Salvador. Por eso, como título a este sermón le he puesto "el Dios de todos los tiempos". Amén. En esta tarde te quiero predicar sobre el Dios de todos los tiempos y la importancia de que reconozcas que Él debe ser tu Dios de todos los tiempos en dos diferentes razones. La primera razón por la cual Dios debe ser tu Dios de todos los tiempos es porque separado de Él nada podrás hacer. Ahí en Juan capítulo 15 versículo 5 dice: "Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer". En esta ilustración muy sencilla para nosotros poder entender, que nos da la Biblia, un pámpano que no está conectado a la vid, al tiempo se seca y no puede dar fruto. Amén. El pámpano, por obligación, no es porque tiene la decisión, no, por obligación de la naturaleza, necesita estar conectado con la vid para poder dar esas ricas frutas que usted y yo disfrutamos. Sin la vid, el pámpano no tiene propósito,
no tiene destino y no tiene vida. Porque el pámpano es ese que raíz la fuerte, ¿verdad? Perdón, la vid. Los pámpanos son esas ramitas como cada uno de nosotros. Y si nosotros no estamos conectados, no vamos a poder dar fruto, sino que con el tiempo nos vamos a secar. Nosotros sin Dios no tenemos propósito, no tenemos un destino y no tenemos vida. Este versículo enfatiza la importancia de la relación íntima y continua entre Jesús y el hombre, entre Jesús y tú, entre Jesús y yo. Pero muchas veces, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Porque en muchas ocasiones, en vez de estar conectados con Dios, parece ser que nos desconectamos aún más de Él? En vez de abrir nuestro corazón y forzar a nuestra alma que sea sensible a escuchar la voz de Dios, parece que aún más endurecemos nuestro corazón. Pero sabes, la respuesta es muy sencilla, es muy simple para entender. Y es porque hemos olvidado que Él es el Dios de todos los tiempos. Él es el Dios de todas las temporadas. Hemos olvidado que Él es el alfa y el omega. Él es el principio y Él es el fin. Hemos olvidado que en Él está nuestra sanación, pero también en Él está nuestra enfermedad. Hemos olvidado que Jehová es Jireh, el que provee, pero también es el que está bajo control aún en nuestros momentos de escasez. Hemos olvidado que Él es el Dios que restaura y que te levanta, pero también es el Dios que permanece contigo aun cuando estás caído sin poder levantarte. Él es el Dios de todos los tiempos. Él es el Dios que se hace presente en tus momentos buenos, pero también es el Dios que se hace presente en los momentos más bajos y viles de tu vida. Pero a veces hemos olvidado la grandeza y el poder y la omnipresencia que es nuestro Dios. Un Dios que siempre va a estar presente, aunque muchas veces no lo podamos ver. Algo que tú tienes que aprender de las características de Cristo es que hay momentos en los cuales Cristo está trabajando en silencio, y hay momentos en los cuales Cristo trabaja y tú lo puedes ver. Pero algo que tenemos que entender es que Dios es Dios de todos los tiempos. Dios siempre está ahí, aun cuando tú no lo mires. Es importante que el pueblo de Favens pueda ver que Dios quiere que entendamos que separados de Él nada vamos a poder hacer. No importando cuánto te esfuerces o decisiones que tú tengas que tomar, si Dios no está en tus planes, si Dios no está en tu caminar, tienes que entender que separado de Él nada vas a poder hacer. Porque su palabra en Isaías 48 dice: la hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. En otras palabras, aunque tu vida muchas veces pases por momentos de tu flor se seca y la flor se marchita, y no ves que estés dando fruto, no puedes ver aquellos frutos que tú tanto anhelas, aún ahí tú tienes que recordar que el Señor ha dado una palabra y su palabra permanece para siempre, aún en la primavera, aún en el otoño, aún en el invierno, su palabra permanece para siempre. Dios no es como el árbol que en la primavera da sus mejores frutos, ¿verdad? Como ahorita pueden ver a su alrededor, estamos rodeados de árboles verdes. Pero ¿qué sucede cuando llega el invierno? Estos árboles empiezan a perder sus hojas
y no dan la misma belleza que nos están dando ahorita. No dan la misma sombra, ¿verdad?, que están dando ahorita. Pero algo hermoso que podemos ver en Dios es que su palabra permanece para siempre. Es de que su palabra, si Él te lo ha dicho, Él la va a cumplir. Y es que su palabra no ha cambiado, sino que tiene el mismo poder desde el momento que fue escrita. Su palabra permanece. ¿Y cuál es la palabra que Dios te ha dado? Algunos de nosotros probablemente en esta tarde nos encontramos sedientos de paz, de justicia, sedientos de poder sentir que el Señor es nuestra fuente de esperanza. Pues déjame decirte que en Juan 4:14 dice: pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor a través de este versículo te dice que tienes que dejar de tomar aquella agua que el mundo te ha ofrecido todo este tiempo, que no ha podido saciar la sed que está en tu vida, no ha podido saciar la sed que está en tu alma. Pero aquí está la fuente que es Cristo, aquí está la fuente que es Dios. Está aquí dispuesto a saciar y llenar esa sed para que nunca vuelvas a tener sed. Tal vez temes por el día de mañana. ¿Qué va a suceder conmigo el día de mañana? ¿Qué va a suceder con mi familia, con mis hijos, con los planes que tengo el día de mañana? Pero algo hermoso que encontramos en Filipenses 4:19 es que dice: y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo no sé por cuál situación estás pasando. No sé por cuál lado está flaqueando ahorita tu fe, pero el Señor te dice que Él te va a proveer todas tus necesidades. ¿Cuáles pueden ser tus necesidades? Probablemente puede ser la paz en tu hogar, probablemente puede ser la economía en tu hogar, probablemente puede ser tu trabajo, tu matrimonio, tus hijos. Pero Dios en este versículo nos dice que Él va a proveer para todas nuestras necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es una palabra en la cual nosotros nos tenemos que aferrar, aun cuando los tiempos sean malos, aun cuando la flor se haya marchitado, aun cuando los árboles no den su fruto. Es ahí donde nosotros tenemos que entender que Jehová tiene el control de todo. Tal vez estás aquí enfermo y, como decía nuestra hermana Irene, probablemente has ido a los doctores y te han diagnosticado con una enfermedad incurable. Pero déjame decirte que aquí está Cristo. Y Cristo en esta tarde nos recuerda lo que dice en Salmos 41:3. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Suavizarás toda su cama en su enfermedad. Jehová ha prometido que si Él quiere, Él te puede sanar. Pero si aún no es tu tiempo de recuperar tu sanidad, Dios está dispuesto para hacer tu lecho en medio de tu dolor. Él está dispuesto para suavizar toda tu cama aún en medio de la enfermedad. Como pudimos ver en estos 3 ejemplos, Dios nos da su palabra. Y algo que podemos ver es de que su palabra Él la cumple. Esta es la palabra que el Señor nos ha dejado. Pero a veces, ¿sabes por qué nos perdemos y por qué perdemos las esperanzas? Porque no corremos a su palabra. Porque no corremos a lo que Dios es, por las promesas que el Señor nos ha dado. Pero en esta palabra que te presento el día de hoy, algo hermoso que puedes ver es de que Dios se hace presente desde el principio y hasta el fin. Dios se hace presente desde Génesis hasta el Apocalipsis. Dios se hizo presente en la creación.
Dios se hizo presente en el momento de enfermedad de Job. Dios se hizo presente en los momentos difíciles. Cuando David cayó, ahí Dios se hizo presente. Dios se hizo presente en la vida de Ruth, en la vida de Esther, en la vida de Pablo. Y Dios se quiere hacer presente también en tu vida el día de hoy. Separados de su palabra, nada vamos a poder hacer. Pero separados de Él, recuerda que estaremos muertos y no habrá vida ni esperanza para nosotros. Separados de Él, nada nos saldrá bien, aun cuando estamos pensando que nuestros planes son los más correctos. Y el Dios que ha reinado por siempre quiere ser tu Dios, para demostrarte que Él ha estado y siempre estará en todos los tiempos. Dios te quiere avisar te quiere decir en esta tarde que Él está aquí para estar en todas las temporadas de tu vida. Probablemente esta es la segunda, la tercera, cuarta ocasión en la cual tú has escuchado del Señor. Pero algo hermoso que el Señor nos recuerda es de que Él está una vez más aquí hablándote. Porque dice la palabra de Dios que mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Y si tú estás aquí, no ha sido solamente por casualidad, sino porque es una oportunidad más que Dios te está dando para toparte con Él, para que te vuelvas a levantar, para que abras tu corazón y permitas que Dios entre en él. No huyas del problema o la circunstancia como lo hizo Jonás. No te escondas más en esa cueva de oscuridad como lo hizo Elías. No pongas excusas sobre tus defectos o imperfecciones como lo hizo también Moisés. Mejor que tu peor momento sea el motivo por el cual te humilles y te acerques más a Jesús. Que en tu peor momento sea ahí en ese momento el que el Señor te va a levantar y serás testimonio para otras vidas. Porque el Dios del cual te predicaron en la Biblia sigue siendo el mismo Dios del cual te predicamos hoy en esta tarde. Sigue siendo el mismo Dios. Pero muchas veces, ¿qué hacemos cuando estamos en nuestro peor momento? Nos alejamos de Él porque sentimos vergüenza, porque juzgamos nuestras acciones y decimos que no somos dignos de estar delante de sus pies. Y sabes, es verdad, no somos dignos. Pero a pesar de que no eres digno y que no soy digna, el Señor está aquí brindándonos una oportunidad para aceptarlo como nuestro Dios, para aceptarlo como nuestro Salvador y que Él forme parte de nuestra vida entera. La segunda y última razón por la cual Dios debe de ser tu Dios de todos los tiempos es porque Cristo viene pronto. En Hebreos 10:37 nos dice y nos recuerda a cada uno de nosotros: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Cuando Jesús descendió nuevamente al cielo, Él dio una promesa, la cual aún nosotros fervientemente esperamos. Esperamos ese cumplimiento, y es de que Él dijo que volvería otra vez. La tierra, la naturaleza, el gobierno son como alarmas que nos notifican día y noche que este día, ese momento va a llegar. Esto está a punto de suceder. De esta manera, nuestros planes, nuestras decisiones, aún nuestros deseos, en cada parte de nuestro diario vivir, es urgente que Dios sea parte de cada uno de ellos. Tenemos que estar viviendo unas vidas entregadas al Señor. Tenemos que abrirle nuestro corazón a Dios el día de hoy, porque el día de mañana no está prometido. El día del domingo, durante la administración del servicio en la tarde, yo me quedé en mi lugar
porque tengo a mis 2 niños, o pasa mi esposo, paso yo, si no los niños se nos van. Él pasó al altar y yo me quedé en mi lugar, pero yo estaba con un corazón dispuesto y le dije a Dios, aún aquí, Señor, necesito que tú me llenes de tu presencia, necesito que tú me hables. Y fue tan hermoso el Señor que Él no se dejó esperar. De repente, mientras yo alababa al Señor, empecé a tener como un sentimiento que no sé cómo explicar. Sentía como un gozo, una paz, pero a la misma vez chocaba como con una tristeza. Y yo sabía que el Señor me quería hablar. Yo sabía que el Señor quería darme una palabra. Y yo le dije al Señor, estoy aquí, Dios, dispuesta a escuchar tu voz. ¿Qué es lo que me quieres decir? Recuerdo que al momento de unos minutos, mientras yo platicaba con Él y esperaba en su palabra, de repente descendió el Espíritu Santo y me habló y me dijo, falta muy poco, y yo vendré. Y recuerdo que en ese momento empecé a llorar delante de Él aún más y le decía al Señor, es cierto. Pero ¿por qué el Señor me recordaba este domingo sobre esta palabra? A pesar de que en su Biblia lo dice. Y es porque muchas veces lo tenemos por olvido. Muchas veces lo tenemos por una historia que nunca va a suceder. Porque por miles y miles de años gente ha estado esperando la venida del Señor. Y tristemente mucha gente ha dejado de creer de que Cristo viene pronto. Pero en esta tarde el Señor viene una vez más a recordarte y decirte que Cristo viene pronto, que Él está a la puerta. La tierra, la naturaleza, todo nos está avisando que Cristo viene pronto. Pero ¿cómo podemos asegurarnos que en cada cosa Dios esté presente? Pues la palabra de Dios exige de nosotros algunas cosas. Y estas son que debemos estar vigilantes. Debemos estar velando y orando. Tenemos que estar viviendo una vida en santidad. Tenemos que mantener la fe aún en tiempos malos. Tenemos que amar y tenemos que buscar el rostro de Dios en oración todo el tiempo, en todo momento. Pero una triste verdad es de que a veces vivimos de una manera como si olvidáramos que Cristo viene pronto. Y mucha gente sigue rechazando el mensaje de salvación que Dios nos brinda por medio de su Hijo Jesús. Vivimos entre generaciones que todo lo saben, todo lo pueden y todo lo tienen. Pero son generaciones que cada vez están más muertas espiritualmente. Generaciones que se encuentran vacías, que se encuentran en depresión, con ansiedad y son esclavos a tantas adicciones que este mundo ofrece. Y están muy, pero muy lejos de lo que Dios pide. Pero aún en medio de tanto pecado, hay gente decidida en levantarse y predicar el mensaje de salvación. El mensaje que no solo cambia, sino que transforma el alma entera. Discípulos que aún reconocen que Dios es el mismo y que su mensaje no ha cambiado, sino que sigue teniendo el mismo poder para perdonar y para levantar al caído. Aún hay evangélicos que salen a predicar la palabra del Señor. Aún hay pastores que están dispuestos a sacar a una congregación entera a las afueras para que la gente escuche el mensaje de Dios. Hay misioneros que están muriendo en lugares desconocidos por predicar el mensaje del Señor. Pero después podemos ver en Amos 8:12 cuando dice: y correrán de mar a mar y de norte a oriente, buscarán la palabra de Jehová y no la hallarán. Llegará el día en el cual este mensaje no se predicará más.
Llegará el día en el cual correrás a los parques, a las calles, buscando a aquellas personas evangélicas, predicando el mensaje del Señor, pero ya no estarán más. Y en ese día mucha gente buscará a quien les predique. Pero los evangélicos, aleluyas, que mucha gente nos llama locos, estaremos con Cristo y reinaremos con Él para siempre. Esos cristianos que te han predicado año tras año y tú has seguido cerrando tu corazón, en este día ya no estarán. Aquellas iglesias en las cuales se te abrieron las puertas para que tú entraras y aceptaras al Señor en tu corazón, ya no estarán más abiertas. Pero aquellos que esperan pacientemente en aquel que dijo que volvería, en el Dios de todos los tiempos, dice su palabra en Tesalonicenses 4 del 16 al 17, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué nos dicen estos versículos? Es de que hombre, mujer, joven, Dios nos recuerda que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, y Cristo viene pronto, y no es algo que tú y yo podemos cambiar. No es algo que tú y yo podamos detener, aunque a veces nuestro anhelo sea detener un poquito a la venida del Señor, porque aún hay gente que no le ha aceptado. Es algo que está fuera de nuestras manos. Por eso es una urgencia. Es importante que abras tu corazón. Deja que Dios entre en él. Deja que Dios sea tu Señor. Permite que Él sea tu Dios de todos los tiempos. Permite que Dios sea tu Dios de tu vida entera. Creyente, si tú ya tienes a Dios en tu corazón, en Apocalipsis 3:11 dice: yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y tú, persona que me escuchas y aún no has aceptado a Dios en tu corazón, en 2 de Corintios 6:2 te dice: en tiempo aceptable te he oído, en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí la hora, el día de salvación. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día en que tú tienes que cometer esta decisión, en aceptar a Cristo o rechazarlo. Sabes, mucha gente vive su vida como quiere y dice: al cabo, cuando tenga 30 años, lo aceptaré. Ya cuando haya terminado mi carrera, lo aceptaré. Al cabo, todo trabaja bien en mi vida. Soy libre de hacer lo que yo quiera. Pero ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Que aquellos aún con vida que han rechazado el evangelio, han rechazado la palabra, y han sido condenados. En ese momento, persona, que tú te has decidido a rechazar este evangelio, no es necesario que tú topes tus pies en el infierno para ser desechado por el Señor, sino que tú mismo te has condenado desde este momento. Pero sabes, aquí está el Señor. Aquí está el Señor para levantarte. Aquí está el Señor ofreciéndote una oportunidad más para que abras tu corazón. Y aún para ti, que tú ya conoces al Señor, que lo has aceptado como su Salvador, si te has ido por el camino incorrecto, Dios también está aquí para ti.
Hoy es el día de salvación. Solo requiere que tú así lo quieras y aceptes a Jesús como tu Salvador. Es importante recordar que alejarnos de Dios, nada podremos hacer. No importa cuánto tú huyas, no importa cuánto tú te escondas, sin Dios nada vas a poder hacer. Y que la venida de Dios está más cerca de lo que pensamos. Te invito a que no solo medites sobre este mensaje que se te ha predicado, sino que permitas que Él sea tu Dios de todos los tiempos. Que sea Él el Salvador de tu alma. Que sea Él el que te dé propósito, el que te dé vida, el que te dé esperanza, el que te dé sabor a vivir aún en esta tierra. Porque sabes, sin Cristo puedes tenerlo todo, pero ser miserable muy dentro de tu corazón. Sin Cristo, claro que puedes lograr muchas cosas allá afuera, pero al final de todo llegas a tu casa, a una habitación vacía, a un corazón que está súper lejos del Señor, y una soledad que nada, ni el dinero, ni tu pareja, nada de estas pasiones que el mundo te ofrece ha podido llenar. Pero el Señor está aquí en esta tarde para levantarte y para decirte: yo soy el mismo, yo soy el principio, yo soy y yo seré siempre. Pero es de nosotros el abrir nuestro corazón y aceptar que Él entre en él. Te invito en esta tarde a pasar a este lugar. Si quieres que el Señor haga un cambio en tu vida, si quieres un cambio radical, si en ti está la necesidad, aquí hay gente que está dispuesta a poner manos en ti y orar por ti. Aquí hay gente que anhela que tu vida sea transformada. Pero lo más hermoso es que aquí está el Señor dispuesto a recibirte con brazos abiertos. Y aún tú, creyente, si lo conoces pero necesitas acercarte una vez más a Él, aquí está este lugar también para ti. Pongámonos de pie y seamos valientes a pasar a este lugar.